Bienvenidos a este encuentro con la verdad, donde tenemos un espacio para compartir, pero sobre todo para escuchar a personalidades. Han estado, como ustedes saben, desde el presidente de la República, vicepresidente y muchísimos que han compartido este lugar, este sitio para hablar su verdad. Hoy día tenemos este prestigioso invitado. Ricardo Ulguango Farinango nació un 21 de abril. Asume el rol de embajador de Ecuador en Bolivia en octubre de 2011. Pertenece al pueblo Cayambi y ha sido un prominente dirigente de los pueblos indígenas en Ecuador y América en las organizaciones COINCA, Runacunapac, CONAINE y PIA. Además, fue diputado del Congreso Nacional del 2003 al 2007. Habla quichua y castellano. Casado con Teresa Quilumbanqui, son padres de Ricardo y Tamia. Este es nuestro invitado. Qué placer, qué honor, qué gusto tenerlo aquí en el programa, embajador. Un abrazo grande de entrada. Muchas gracias por la invitación, pastor. Bueno, hemos escuchado un poco de la biografía, pero queremos adentrarnos en ese lugar. Estábamos hablando antes de salir al programa que usted pasa sin ningún problema en su comunidad del hemisferio norte al hemisferio sur, a pasos, ¿verdad? Coméntenos de su comunidad, cómo es, cómo nació ahí. Coméntenos un poco, por favor. Bueno, yo soy de la comunidad Cochapamba, de la ciudad de Cayambe. Justo esta ciudad está ubicada en la mitad del mundo y mi comunidad está al hemisferio sur. Ajá. Y la ciudad de Cayambe en el hemisferio norte. Es Ajá. decir, yo paso todos los días de norte a sur. Pues yo provengo de una familia de los agricultores. Mis Ajá. padres fueron trabajadores en la hacienda y que mis padres junto a otros compañeros tuvieron que enfrentar con los hacendados frente a la explotación, frente a la dominación. Pero ese mismo coraje ha sido de que mi padre me ha inculcado en la vida organizativa, en la vida comunitaria. Y eso también me ha permitido luchar desde la niñez, porque también yo veía mucha discriminación, mucho racismo en una parroquia que se llama Cangaua, la explotación, la marginación, la exclusión. Claro, obviamente mis padres lucharon por recuperar las tierras, en contra de los mayordomos, en contra de los hacendados. Eso me ha permitido también rápidamente reflexionar y también entrar en la vida organizativa. Cuando fui también junto a mis padres agricultor y siempre he vivido en el campo, cojo asadón, trabajo con la yunta, trabajamos en la minga, es decir, nuestro diario vivir es en la agricultura. Pues efectivamente yo apoyaba desde muy niño a mis padres en las tareas agrícolas, pero obviamente también ya yo me eduqué en la escuela José Ignacio Canelos, en ese entonces una escuela unidocente. Ajá. Unidocente. Exactamente. Ese término no lo escuchamos, un solo profesor. Porque teníamos solamente un solo profesor, hasta incluso sexto grado. Ajá. Pero gracias a Dios, podríamos decir, yo fui uno de los mejores alumnos. Incluso cuando no llegaban los profesores, porque éramos la escuela era en el campo. Ya. Entonces yo reemplazaba a los profesores y yo daba clases a mis compañeros. Qué lindo eso. Entonces, claro, eso me ha permitido también rápidamente ir conociendo, ir viviendo, pero sobre todo también cuando ya de joven fui asumiendo algunas responsabilidades en la comunidad, ¿no? Como presidente de la comunidad, como dirigente, síndico, procurador de juntas de aguas de Huanguilquí, que abarca más de 4 comunidades, cerca de 5.000 familias, durante casi 5 años. Pero también luego fui asumiendo otra responsabilidad de juntar entre las comunidades,
luchar por los derechos, ¿no? Por los servicios básicos, ¿no? Agua potable, la energía eléctrica, la atención médica, pero fundamentalmente cómo lograr a que nuestra identidad, nuestra gente sea respetado por las autoridades en la parroquia, tanto en la ciudad. Entonces, por lo tanto, esas fueron nuestras luchas y luego obviamente fui designado como presidente de la Federación Provincial de Organizaciones Campesinas e Indígenas a nivel de la provincia de Pichincha, ya que es mucho más amplio, y obviamente ahí tuvimos que enfrentar el tema de del programa de alfabetización, ¿no? El derecho hacia el respeto, sobre todo hacia los indígenas ya a nivel un poco más central. Todo eso me ha permitido a que pueda también ser designado ya en una organización más grande, que es el Ecuarunare, ¿no? La Ecuador Runacunapa Ricchiarimo en ese entonces, ¿no? Luego, ahora es la Confederación Quichua del Ecuador, que es básicamente de todos los quichua hablantes de la región andina, y luego ya pues pasé a ser vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Entonces eso me ha permitido ir cada vez más vivir de cerca y conocer los problemas de las comunidades, los problemas de las nacionalidades, pero también cómo enfrentar con diferentes gobiernos, haciendo planteamientos por los derechos que tienen los pueblos indígenas, plantear como políticas de Estado hacia los pueblos indígenas, pero también para que los estados, en este caso tanto central como provincial o cantonal, también puedan ir incluyendo políticas a favor de los pueblos indígenas. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso ha sido una de las experiencias muy maravillosas que he vivido, pero claro, yo soy de un pueblo originario también, ¿no? De un pueblo Cayambi, un pueblo milenario, que a raíz de la llegada de los incas hemos perdido nuestro propio idioma, a pesar de que los incas tuvieron que demorar para conquistar a los cayambes más de 20 años, que ha habido una guerra permanente en defensa de los territorios, de la identidad, sobre todo los cayambes, que ha sido uno de los pueblos más guerreros en el norte del país. Entonces yo provengo de eso, incluso mi apellido proviene de eso, ¿no? Ulcuango, porque todos los apellidos terminados en angos somos personas originarias, ¿no? de ese pueblo. Y claro, a raíz de la conquista de los incas hemos tenido que adaptar ya el idioma quichua, pues ahora nosotros hablamos perfectamente quichua. Bueno, también yo debo decirles que también luego de haber asumido la dirigencia de la CONAIE, que es una de las organizaciones más importantes en el país, al menos en las décadas pasadas, que hemos estado casi a partir del año 90, ¿no? Que los pueblos indígenas, con el primer levantamiento indígena, pues salimos a demostrar ante las autoridades en este entonces, doctor Rodrigo Borja, como presidente de la República. A partir del año 90 empieza a pasar de un actor más reivindicativo, de un actor más de carácter de luchadores por puntuales, ¿no? Territorio, la autonomía, el respeto. Pero a partir del año 90 el movimiento indígena ecuatoriano pasa a ser un actor político sin ser un partido político. Entonces, a partir de ahí, pues el movimiento indígena ha tenido que jugar un papel muy importante, incluso en la redefinición de la política en el Estado. Incluso la CONAIE jugó un papel muy importante, que a su vez yo fui dirigente, ¿no? En la caída de los distintos gobiernos, porque obviamente los presidentes ofrecían, nunca cumplían. Nosotros, como siempre, hemos caracterizado, o sea, de dialogar con diferentes presidentes, con diferentes gobiernos, pero hasta ahí llegaba, pero ya en lo concreto no se avanzaba. Entonces, por lo tanto,
el movimiento indígena tuvo que jugar un papel importante, incluso con un proyecto político de la construcción del Estado plurinacional, la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. Entonces, claro, viene en 2008 fue que aprobaron, viene ¿verdad? el presidente Correa, acepta casi todos los planteamientos de la CONAIE y convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, y en la Asamblea Nacional Constituyente logramos incorporar casi todo el proyecto político del Estado plurinacional de la CONAIE en la Constitución del 2008. Entonces, a partir de eso, obviamente, pues el Ecuador es un país plurinacional, un Estado plurinacional, pero ahí tenemos responsabilidades. Primero el Estado central, la sociedad civil y nosotros como indígenas como proponentes de eso. Entonces, esos son los factores que a veces no se ha ido concretando en los últimos 10 años, a pesar de que el presidente Correa ha tenido suficiente voluntad política de ir avanzando de la construcción del Estado plurinacional. Qué interesante resumen, no quería interrumpirlo nada porque muy importante, muy interesante, me capturó. Pero quiero volver un poquito a la niñez, porque una cosa, las personas que han nacido hace poco, los milenios que se llaman desde el año 2000 para arriba, y un poquito antes, porque hay varias clases de milenios, estamos hablando de cómo era su niñez. Cuéntenos de sus hermanos, hermanas, cuántos eran. ¿Era fácil el acceso al colegio, a la escuela? ¿Era cercana? ¿Había que caminar? ¿No? Unidocente, esa palabra no la escuchaba hace miles de años, creo, por exagerar un poco. Y cuéntanos un poco esa vivencia, cómo era esa vivencia, ese momento, viviendo lo que se vivía. En ese entonces eran casi invisibles los pueblos originarios, eran invisibles para la nación. Eran parte, trabajaban, eran explotados, como pasó aquí en Bolivia antes del 52, pero eran invisibles. Coméntenos su vivencia, así con sus hermanos, su familia, cómo era, cuántos hermanos. Bueno, como decía, mis padres son de la comunidad Cochapamba. Casi como Cochabamba. Sí, exactamente. Mis padres trabajaban en la hacienda, porque en ese momento todavía existía haciendas, grandes latifundios. Así es. Y concretamente en nuestra zona de la cervecería Pilsener, ¿no? Una compañía muy grande. Entonces, claro, mis padres trabajaban como asipungueros o como llanaperos. ¿Con la cebada? Claro, una explotación muy fuerte por parte de los hacendados. Aún así, mi padre, junto a otros compañeros, lograron conseguir la creación de una escuela en nuestra comunidad. Entonces eso nos permitió, y también yo fui uno de los alumnos que salí terminando el 6º grado, el primer alumno de la comunidad. Sí. Entonces, claro, la trayectoria de los 6 años en mi comunidad, yo entré apenas cuando tenía 6 años. O sea, estaba en la comunidad, en la escuela. En la comunidad. O sea, era cercano. Sí, en la comunidad. Porque acá tenían que caminar 1 o 2 horas para llegar a... Sí. No en la comunidad, pero gracias a la lucha de nuestros mayores se consiguió. Pero claro, nos dieron la escuela solamente con un profesor. Pero esos profesores eran muy buenos profesores. De vocación. De vocación, pero a veces también eran muy duros. Eso también permitió a que seamos disciplinados, más obedientes, más responsables. Y claro, nosotros permanecimos en esa escuela. Mis compañeros un poco más que tenían más de edad, nunca terminaron 6º grado, fueron hasta 3º, 4º, salieron y no logran terminar. Pero gracias por el apoyo de mis padres, yo terminé la educación, digamos, la escuela. Claro, obviamente luego, por estar inmerso en la agricultura, tuve que apoyar a mi padre a trabajar, y al transcurso de esos años, prácticamente logramos incluso recuperar las tierras de los hacendados. Entonces ya esas tierras, unos lotecitos, una hectárea. ¿Fue una reforma agraria quizás? ¿O había otro luego, tipo? Luego de la reforma agraria, entonces logramos adquirir unos lotecitos de terreno, entonces dedicamos más a la agricultura ya, pero propio. Pero también yo tengo 4 hermanos, somos 2 varones y 2 mujeres. Y que obviamente incluso mi hermana mayor no empezó a la escuela. Y mis otros hermanos sí. Pero en este momento vivimos los 4 hermanos, llevamos bien, siempre vivimos en el campo,
Tal vez lo que sí, una diferencia con otros compañeros, hemos sido un poco más actores políticos, digamos. Mi hermana, incluso jovencita, mi hermana menor fue concejal de Cayambe. Ajá. Mi hermano también, mi hermano mayor, ¿no? Ha participado en la vida organizativa, pero desde la comunidad. Entonces, claro, por el momento nosotros estamos, o sea, bien unidos, incluso mis padres. Mi padre falleció en el año 2011, faltando un mes, 2 meses para venir acá. Ah, Y mi madre falleció cuando yo ya estuve acá. ya. Entonces, pero gracias a Dios nosotros somos una familia muy unida. Nunca sabemos pelear, nunca sabemos discutir. A veces pasa ahí con mis vecinos por las herencias de los terrenos, están en peleas. Gracias a Dios nosotros no pasamos por eso. Entonces, por lo tanto, claro, yo tengo mis compañeros de mi edad, de mi época, que siempre están ahí permaneciendo. Una de las virtudes de nuestra comunidad es que casi mi comunidad, la población de mi comunidad nunca salió a la ciudad. Nunca fueron migrantes a la ciudad. Incluso peor al exterior. Porque gracias a Dios a la lucha de nuestros padres conseguimos unos pedacitos de terreno, entonces dedicamos al cultivo, ¿no? Últimamente el cultivo ha sido la cebolla blanca de la larga, entonces la gente pasa en eso. Qué bueno, pero qué en estos últimos años, digamos, ya empiezan a estudiar, ya hacen profesionales, entonces empiezan a ir a la ciudad, ¿no? Entonces estamos viviendo en otro momento, pero yo puedo decir, claro, nosotros somos de una familia muy amplia, ¿no? Ulcuango o Farinango, tanto por mis padres, por mi padre o por mi madre, entonces somos una comunidad bastante extensa, bueno, ¿no? bueno. Pero claro, nosotros como pequeños siempre sufríamos porque no había agua potable, porque no había la energía eléctrica, porque no había carreteras, ¿no? Teníamos que bajar a la ciudad cargado a lomo cualquier producto para vender a la ciudad. Nosotros bajábamos acompañando a mis padres. Pero en fin, ¿no? Pero también debo confesar, yo desde niño era futbolista y me gustaba jugar fútbol. Ajá. Claro. ¿Seguidor de algún equipo en Melec o cuál? ¿O no? No, ¿O no yo se conocía soy hincha mucho? de Nacional. Nacional, Sí. ajá, ya. Era un equipo de los militares. Ya. Pero yo, ¿por qué hice hincha de ese equipo? Porque son puros criollos. Ellos no contratan a ningún Extranjero. jugador del exterior. Claro. Son puros criollos, son del país. Entonces yo me hice de hincha buena de ese razón. equipo, ¿no? Entonces, pero igual también nosotros ya, cuando fuimos grandes, ya. Yo la verdad es que luego cuando terminé la escuela, pasé a estudiar en la ciudad de Quito, en el colegio Rafael Bustamante, pero como entré muy temprano hacia la vida organizativa, porque yo veía mucha discriminación, mucho racismo a mis familiares, a mis padres, incluso fue muy duro, entonces eso me obligó a inmiscuirse en la organización. Entonces mi estudio ya para tercer nivel ha sido un poco medio complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo traté de estudiar, pero luego, por estar en la organización, como a veces no tiene tiempo, ¿no? Peor Claro, plata también, ahí. entonces eso me ha permitido, por ejemplo, ahora un poco dejar en compás, podríamos decir, pero no, yo aspiro a continuar el estudio, ¿no? Qué bueno. Ya vamos a terminar la primera parte, se ha pasado rapidísimo. Tenemos 25 minutos en la primera parte, les decía al principio. Una pregunta para una respuesta concreta. En ese entonces pasó por el imaginario de Ricardo esta idea de ser diputado, de ser embajador, de estar representando al Estado Plurinacional Ecuatoriano en otro país. ¿Era la meta o básicamente estaba enfocada a servir a los pueblos, a la comunidad? Nuestra meta cuando éramos jóvenes, con una fuerza y con una convicción de lucha,
con una convicción de principios ideológicos inclusive, de más de la izquierda, aunque yo nunca he sido formado en una escuela política, nunca. Más bien yo he formado en la calle, en la lucha. Entonces, claro, nunca uno se piensa, ¿no? A veces ser un diputado, ser alguna autoridad, sino cómo tratar de ir luchando, consiguiendo las reivindicaciones para el sector. Entonces, no, la verdad es que no hemos pensado, ¿no? Y además de eso, los pueblos indígenas estábamos excluidos de la participación electoral. En el año 96 se crea el movimiento político Pachacuti, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Incluso a través de eso el objetivo era dos cosas, ¿no? El movimiento político para una lucha institucional y la organización indígena para una lucha extrainstitucional. Entonces, claro, decíamos cómo nos vamos a ir complementando, tanto en la institucionalidad como una lucha de movilización desde las organizaciones. Sí, cuando se crea el movimiento político, entonces se empieza a participar, ¿no? El movimiento indígena ya con sus propios candidatos para presidente, no para presidente, perdón, para diputados, para alcaldes, para prefectos, concejales, ¿no? Entonces, claro, también la lucha ha hecho de que se conozca la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo he sido diputado por la provincia de Pichincha, que prácticamente podríamos decir será unos 20% de la población indígena. Ajá. Pero además de eso, para diputados, para cualquier autoridad, decide la ciudad, como es capital, entonces decide la ciudad. Entonces, claro, yo, a raíz de una lucha constante a favor de los pobres, desde la CONAIE, entonces fue reconocido por la sociedad, sobre todo por la gente pobre, por la gente de la ciudad, gente pobre, entonces ellos me dieron sus votos, entonces yo fui electo como diputado. De los 14 legisladores de la provincia de Pichincha, yo entré tercero. Entonces yo fui uno de los diputados que obtuve más votación, incluso de los propios blancos, ¿no? Entonces, y claro, luego asumí la presidencia del Parlamento Indígena de América, que básicamente vamos a entrar en eso, por favor, vamos a entrar en la segunda parte, porque ya me están haciendo señales de que tengo que terminar la primera parte. Ya sabe que la televisión nosotros tenemos que sujetarnos un poco, pero está interesante porque luego entraremos a hablar detalles, su conocimiento con el presidente Correa, cuándo fue, cómo lo nombraron, qué opina, cuál fue su primera impresión del presidente Evo Morales, qué conocía usted de él, ya lo había conocido antes, cuál es su trabajo en Bolivia, cómo ve la Bolivia tantos años, ya está desde el 2011, estamos ya ha cumplido ya los 6 años acá, parecía adelante. Hay temas para tocar todavía, así que una pausa, que vamos a seguir hablando con el embajador de Ecuador en Bolivia, Ricardo Ulcuango, un apellido que tiene historia. Estamos ya en la segunda parte, interesantísimo para mí, seguramente para usted, escuchar hablar al embajador de Ecuador, Ricardo Ulcuango Farinango. Tienen apellidos muy claros, nos ha explicado en la primera parte, no voy a reiterar. Ahora quiero entrar ya en su trabajo de embajador, sus funciones, sus contactos. ¿Cómo fue que lo nombran? ¿Cuándo fue que conoció al presidente Correa por primera vez? Cuéntanos un poquito, por favor, de esa primera parte para luego ir tocando otros temas. Bueno, la verdad es que como yo fui dirigente nacional del Ecuarunar y de la CONAIE, trabajamos con la Fundación Jubileo 2000, que lideraba básicamente ex canciller Ricardo Patiño. Ya. Entonces, claro, veníamos trabajando uno de los proyectos, sobre todo desde la organización cuando fui presidente, cómo auditar la deuda externa, ¿no? Entonces trabajábamos en ese proyecto, incluso presentábamos a los diputados, pero no nos hacían caso. Entonces eso fue espacio donde fuimos conociendo con el canciller Ricardo Patiño, y obviamente el presidente Correa más académico,
que también participaba. Entonces llegamos a conocer a partir de la lucha, a partir de la vida organizativa. Incluso tuvimos reuniones antes de ser candidato con el presidente Correa, porque el presidente Correa propuso que sea un indígena de vicepresidente, en este caso concretamente doctor Luis Macas. Ajá. Pero claro, el movimiento indígena no aceptó y bueno, tanto la lucha, cuando él propuso a través de Alianza País, recogió las aspiraciones de distintos sectores del país, ¿no? De indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes. Entonces él acogió en su plataforma, podríamos decir, en su mandato, a través del movimiento Alianza País. Entonces, claro, teníamos más cercanía con el presidente Correa, pero cuando también gana las elecciones, acepta las propuestas de la CONAIE, entonces, claro, dijimos, nosotros hemos estado luchando eso, hemos venido permanentemente en la lucha, exigiendo a los gobiernos que nunca aceptaban. Entonces, la Asamblea Constituyente, el Estado Plurinacional. Entonces, claro, también la soberanía, la dignidad, que todo eso empieza a plantear, ¿no? El joven economista, presidente Correa. Entonces, esos fueron los motivos de mi vinculación directa con el presidente Correa y, claro, con su equipo o con algunos miembros de su equipo yo ya conocía desde mucho más antes. Claro. Entonces, claro, primero me nombra para que integren la comisión de la auditoría de la deuda externa. Entonces, claro, como era nuestra propuesta, claro, tanto con el ex canciller Patiño, el propio presidente Correa, nuestra propuesta, entonces dijimos ya. Entonces yo me integré a través de un decreto, fui nombrado por el propio presidente Correa para auditar el crédito público. Entonces, claro, terminamos eso y me pidió que yo quedara en la presidencia, en la asesoría en temas indígenas. Yo no acepté porque quería un poco descansar en la comunidad, todo eso, ¿no? Entonces, yo me fui a la comunidad siempre, ¿no? Cuando yo terminé la dirigencia de la organización, yo me fui a la comunidad. Cuando terminé con ser de diputado, igual yo me fui a la comunidad. Entonces, yo siempre he estado en la comunidad. Entonces, claro, también, luego de la Comisión de la Auditoría de la Deuda Externa, nosotros entregamos ya la investigación realizada. Y obviamente ya me fui también a la comunidad, entonces uno de eso me llama el canciller Ricardo Patiño. Queremos que acompañe como embajador en Bolivia. Entonces, claro, yo fui más orgánico, ¿no? Todavía sigo siendo. Yo tuve que consultar a mis compañeros dirigentes de la comunidad, a los dirigentes del Ecuarunare, del pueblo Cayambe, de la CONAIE. Hay una propuesta, o sea, ¿qué me dicen? Pero no me dijeron nada ni sí ni no. Entonces, también yo tuve que consultar con otros compañeros de lucha. Entonces me dijeron, ya, acepta, es un reto. Además de eso, con el presidente Evo hemos estado en muchos momentos, en los eventos internacionales, en las luchas, ha estado incluso a raíz de la lucha contra el ALCA. El presidente Evo ha estado como dirigente, ¿no? en Ecuador. Incluso yo mismo, cuando fui legislador, yo llevé que dicta un foro sobre la comunidad sudamericana que recién estaba empezando. Y yo llevé a Felipe Quispe, a Evo Morales. Entonces, ya conocíamos con el presidente Evo Morales. Entonces, pero además de eso, Bolivia estaba también empezando a vivir un nuevo proceso, ¿no? Como presidente Evo Morales, que empezaba a vivir nuevo proceso, similares, tanto del Ecuador como. Entonces yo dije, chévere, pues, o sea, yo me voy porque también necesito aprender. Pero además de eso necesito conocer más de cerca, pero también cómo podemos apoyarnos entre nosotros, porque Bolivia está luchando los mismos objetivos, el Ecuador también está luchando los mismos objetivos. Entonces decidí aceptar y claro, como también yo venía mucho más antes acá a las organizaciones y me invitaban, incluso nosotros cuando fui presidente del Ecuador, nosotros apoyamos a la conformación de la CONAMAC,
¿no? Entonces nosotros veníamos permanentemente, entonces conocíamos bastante de cerca, entonces para mí fue un reto, ¿no?, de asumir como embajador, incluso como primer embajador indígena del Ecuador y además de eso yo quería también conocer esta vida diplomática que es muy distinto en la lucha social, claro, que también ejercer como diputado o a su vez ejercer como diplomático. Entonces yo quería también aprender, pero 6 años después, efectivamente yo tenía un poco de temor, ¿no?, tal vez fallar en alguna cosa, en otra cosa, pero bueno, me fue aprendiendo en el camino. Estos durante 6 años hemos suscrito más de 20 convenios de cooperación, ¿no?, con el gobierno boliviano. Hemos intensificado una relación muy cercana, ¿no?, porque a la final entre presidente Correa, entre presidente Evo Morales han sido también muy cercanos, se comunican permanentemente, emplean políticas similares, ¿no? Entonces eso no me ha permitido fácilmente a llegar ante los ministerios, llegar ante las autoridades, y igual con el propio presidente Evo, ¿no?, eso gobierno. Entonces eso nos ha permitido, por un lado, fortalecer nuestra integración bilateral entre los dos países. Como decía, hemos suscrito más de 20 convenios, ¿no? Podríamos citar, ¿no?, energético, del agua, de la salud, de justicia, deporte, ¿no?, sobre patrimonio a nivel de la cultura, entre otros convenios. Pero además de eso, de suscribir convenios con los diferentes ministerios, hemos suscrito acuerdos, por ejemplo, con la Gobernación de La Paz, con la Gobernación de Cochabamba, con la Gobernación de Chuquisaca, ¿no?, un convenio entre los gobiernos seccionales. Pero además de eso hemos suscrito 2 convenios a nivel de los municipios, ¿no?, con el municipio de Tiquipaya, con Cayambe, con el municipio de Tiwanaku y Cayambe. Entonces, esas son las actividades, ¿no?, a más de representar a un país, a un gobierno, a un estado aquí, pero al mismo tiempo también hemos tenido un acercamiento con las universidades, con las alcaldías, con las organizaciones sociales. Para mí no fue difícil, digamos, porque yo provengo de eso, entonces siempre hemos tratado de hacer la diplomacia de los pueblos o la diplomacia ciudadana, a más de hacer una diplomacia formal, ¿no? Y claro, también hemos tratado de fortalecer entre Ecuador y Bolivia el proceso ya de integración, ¿no? De la UNASUR, de la CELAC, que es un nuevo proceso de integración entre los países, partiendo desde las necesidades reales de los pueblos. Entonces, hasta este momento que estoy acá casi cerca de 6 años, pues siento que he cumplido una misión, sobre todo de trabajar en fortalecer la integración bilateral, la cooperación bilateral entre los dos países hermanos. Qué bueno. Una pregunta, ¿cuál es el impacto de la transición que ha habido entre el nuevo presidente que entró, la batalla electoral mediática que fue con Lazo muy terrible, que hay en todos los países, ¿no?, de rumores de desestabilizar y de medias verdades? Esto que fue muy terrible, se lo notó y luego se evidenció. ¿Cómo ve esta transición? ¿Qué se espera del nuevo presidente? Se lo veo reunido siempre con Correa, todo. ¿Va a seguir la misma línea? ¿Qué lo conocía al nuevo presidente usted alguna vez, embajador? ¿Cómo está eso? Bueno, cuando me nombraron como embajador, actual presidente Lenin, sí, era vicepresidente, ¿no? Yeah. Entonces yo conocía al vicepresidente en ese entonces. Incluso él trabajó mucho por sacar adelante a un sector de personas con discapacidad y a dignificar a ese sector. Entonces fue un proyecto muy interesante, ¿no? Ajá. Y claro, luego fue nombrado como encargado en las Naciones Unidas para que impulse políticas a nivel internacional a favor de las personas con discapacidad. Lo ha hecho perfectamente. Entonces eso permitió a que el movimiento Alianza País designe como candidato
ahora presidente Lenin. Y obviamente la lucha fue bastante fuerte. 10 años en el gobierno del mismo movimiento no es fácil. Así es. Pero con el liderazgo que tuvo el presidente Correa, con la firmeza, con lo que ha actuado, entonces eso permitió el reconocimiento para que continúe. Incluso yo puedo decir, la derecha internacional decía ya, para el Ecuador ha llegado el fin del progresismo y ha llegado el ciclo, ha terminado, entonces por lo tanto va a retornar la derecha. A pesar de eso, logró ganar el presidente Lenin y claro, el presidente Lenin va a continuar con el mismo principio, con el mismo proyecto político, de pronto de un estilo distinto, ¿no? De un estilo distinto de acercamiento, de diálogo, menos confrontativo. Entonces eso ha sido hasta este momento la tónica que se está llevando adelante el presidente Lenin, y consideramos de que el proyecto político va a continuar. Los derechos que ha sido ganado, pues eso se seguirá defendiendo a favor de los más pobres del país, de los más excluidos del país, pero fundamentalmente habrá más inclusión en la gestión gubernamental, como ahora tenemos a un ministro indígena inclusive, secretario nacional del agua, que es un dirigente indígena. Entonces, pero además de eso está planteando hacer un acercamiento con todos los sectores. Entonces, por lo tanto, la lucha que se han venido empleando, las políticas que se han empleado, el cambio de matriz productivo, cambio de matriz energético, la redistribución económica hacia todos los sectores, todo lo que se ha avanzado en el país durante estos 10 años, pues ha habido una transformación muy importante, ¿no? A nivel de políticas sociales, políticas económicas, pero también en la infraestructura, ¿no? Carreteras, hospitales, puertos, aeropuertos, en tema de comunicación. Entonces eso va a continuar. Tal vez ya su gestión de un estilo un poco distinto, nada más. Claro, qué bueno, qué bueno. Y ahora la última parte del programa es para conocer su impresión. Ya 6 años en Bolivia. ¿Cómo mira la Bolivia de hace 6 años con la Bolivia de hoy? En todo gobierno hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar y hay cosas que persistir porque han sido buenas. ¿Se atreve desde su lugar de embajador, que tiene que ser, los diplomáticos tienen que cuidarse mucho de hablar? Está con algunos embajadores acá, me decían, soy embajador, no puedo opinar de eso, soy embajador, no puedo opinar, pero hay una afinidad especial por lo que acaba usted de decir, embajador. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo ve Bolivia de hace 6 años con la Bolivia de hoy? Mira, primero quisiera decir, a Bolivia han vendido la imagen de la región andina, ¿no? De las llamitas. Tal vez de pronto ha vendido un poco más de la imagen que Bolivia es pobre. Así es. Eso ha vendido en el exterior, pero cuando yo he llegado acá, es muy distinto. O sea, no se dice nada el territorio de la Amazonía o de los valles, que es un país muy rico. Para mí es un país muy rico, tiene muchos recursos, que tranquilamente puede ser una potencia a todo nivel, porque tiene suficiente territorio, pero también tiene suficientes recursos variados, ¿no? Entonces eso, obviamente, a veces por cuestiones de mezquindad, a veces no se ha difundido mucho. Yo veo que a partir de la asunción del presidente Evo Morales se ha ido cambiando, prácticamente se ha ido cambiando. Pero además de eso ha habido una inclusión a distintos sectores en la gestión de la política, ¿no? Parlamentarios, magistrados. Yo veo con mucha esperanza de que esto se continúa efectivamente, a más de lo que se ha ido avanzando, una transformación, ¿no? A raíz de la recuperación o la nacionalización de los recursos naturales, prácticamente empieza a desarrollar autónomamente el país. Bolivia empieza a salir, ¿no? Poco a poco de la mal llamada que Bolivia es un pobre,
incluso a veces algunos políticos decían que Bolivia no tiene condiciones de esperanzas. Era un país así, inviable, decían. Inviable. Sí. Pero yo creo que con la gestión que se ha emprendido, presidente Evo Morales, se ha ido cambiando poco a poco, se irá cambiando poco a poco, pero fundamentalmente la soberanía, la autonomía, eso ha permitido a que Bolivia, con su manejo muy eficiente de la economía a través del ministro, la industrialización que se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces eso como que en estos últimos años empieza a cambiar la cosa. No se diga la presencia ya con voz propia a nivel internacional, liderado por el presidente Evo Morales, la lucha constante a favor de los excluidos. Entonces eso, Bolivia ha jugado un papel muy importante en estos últimos años en los foros internacionales con sus propuestas, pero también aquí a nivel interno la redistribución de la economía, que por supuesto que hay que ir avanzando más, que hay que ir perfeccionando más, pero yo creo que Bolivia, si caminaría a este ritmo, pues puede ser una potencia económica en Sudamérica. El presidente Correa fue un defensor del mar para Bolivia, siempre lo habló en muchos foros internacionales, provocó irritaciones en nuestros vecinos de Chile. ¿Cuál es la perspectiva de este presidente? ¿Cuál es la posición de Ecuador, la posición suya como embajador respecto a este tema, Ricardo? Bueno, en este momento el tema del mar está en la Corte de La Haya. Consideramos de que ese tema debe ser resuelto para el bien de todos, ¿no? Y pues esperemos qué es lo que dice la Corte de La Haya, ¿no?, sobre este tema. Pero sí es importante resaltar, en los últimos tiempos hay un proceso de integración, cuando estamos luchando la ciudadanía universal, la ciudadanía sudamericana, debemos ir un poco más acercando. Para eso obviamente también debe haber una voluntad entre las partes. Y consideramos de que ojalá puedan resolver entre los dos países hermanos, ¿no?, Bolivia y Chile. Como debería ser. Yo quiero agradecerle todo este tiempo, quiero bendecir su vida. Nosotros somos creyentes en ese Dios del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, que le llene de sabiduría. Gracias por venir a Bolivia, a amarla, y gracias por compartir sus vivencias que identifican muchos entrevistados que tienen ministros que han pasado lo mismo y que conocen lo que es pelear con dictaduras, lo que es vivir bajo dictaduras y lo que es alcanzar estos objetivos de libertad, que muchos en las nuevas generaciones ni tienen idea ni valoran a veces. Hay que cuidar lo que tenemos y sobre eso seguir avanzando. Así que le invito a dirigirse al pueblo boliviano con unas palabras. Ahí está la cámara para que pueda hablarle lo que quiera decirle como embajador de Ecuador en este nuevo tiempo con nuevo presidente. No, yo estoy muy agradecido, primero por haberme recibido como embajador, por haberme apoyado en todo el pueblo boliviano. El pueblo boliviano ha sido muy solidario, incluso cuando tuvimos el terremoto. Yo debo agradecer y aprovecho esta ocasión para nuevamente reiterar mis agradecimientos al pueblo boliviano, que fue muy oportuno en la cooperación, al propio presidente Evo Morales, a su gobierno, e inmediatamente tuvieron que decirle a ver en qué necesitan, en qué queremos apoyarlos. Entonces yo estoy muy agradecido, pero también estoy muy agradecido por vivir acá casi 6 años, que yo he conocido a muchas personas, me siento como en familia. Entonces por lo tanto, cuando yo me retorne, pues siempre mi segunda tierra será Bolivia, porque yo he vivido casi 6 años. Y hemos compartido en todo momento, ¿no?, y a todo nivel. Entonces, no, nada más que agradecerles de corazón a todos los bolivianos por haber permitido permanecer acá en Bolivia. Gracias por atender nuestra invitación. Ha sido un gusto tenerlo y escucharlo, y como siempre se aprende de vivencias tan intensas que en el paso del tiempo uno mira, parecen tan lejanas, pero siguen siendo cercanas en la vida de cada uno. Así que gracias, y todo lo que le quede todavía para estar en Bolivia, que sea de provecho para ambas naciones. Muchísimas gracias.
Así ha estado con nosotros el embajador de Ecuador, Ricardo Ulcuango Farinango. Impresionante lo que hemos escuchado, a mí sobre todo, espero que a usted también le haya impactado este mover, esta caminata para conseguir derechos, a la manera que se hace, con paz, con inteligencia, pero con mucho servicio. Hasta la próxima, al siguiente encuentro con la verdad. Gracias.